Las matemáticas, un universo musical. Todo arte aspira a la condición de la música, todas las ciencias aspiran a la condición de las matemáticas. George Santayana. Hola, como se sabe, la música y las matemáticas siempre han estado en estrecha relación, y esto lo evidenciamos ya que tenemos composiciones musicales que son matemáticamente perfectas. Para explicar esto, también es necesario mencionar a Pitágoras, ya que él, junto con sus discípulos, consideraba que todo en el universo se podía explicar mediante las matemáticas, y la música no es una excepción. Así que él, al pasar por fuera de una herrería, notó que el martillo con el yunque producían distintos sonidos, así que decidió estudiar 5 martillos, de los cuales 4 coincidían armónicamente y uno desentonaba, así que al desechar este comprobó que los 4 que coincidían en armonía también coincidían en peso. Pitágoras, por su parte, continuó con sus estudios acerca de la música y del sonido, y es así que con la ayuda del instrumento conocido como monocordio, que básicamente consiste en una sola cuerda tensionada y que se puede presionar, demostró que al tocar dicha cuerda produce un sonido bastante grave. Sin embargo, al presionarla en posiciones equidistantes, cada porción va a tener una armonía diferente. Es así que basándonos en el tetractis de Pitágoras, considerando que esta es la longitud de la cuerda, la relación de un medio coincide con la octava, la relación de 2/3 con la quinta y la relación de 3/4 con la cuarta. Es decir, la escala pitagórica básicamente se construye con fracciones simples, y es así que tenemos las notas naturales que conocemos actualmente o notas diatónicas que son do, re, mi, fa, sol, la y si. A partir del análisis formulado por Pitágoras, se crea lo que actualmente conocemos como el círculo de las quintas, que básicamente es una secuencia que ayudó a determinar cuáles eran las notas musicales, esto en relación a las quintas. Por ejemplo, en la escala musical madre que observamos en la pantalla, empezaremos contando a partir de Do 5 lugares, con lo cual nos va a dirigir al puesto de Sol. Eso quiere decir que la quinta de Do va a ser Sol. Ahora, para obtener la nota musical re, lo que tenemos que hacer es encontrar la quinta de la quinta de Do. Eso quiere decir, como nosotros obtuvimos la quinta de Do, que fue Sol, tenemos que volver a obtener una nueva quinta. Pero ojo, no nos podemos colocar en la escala musical madre, sino que vamos a colocarnos en una octava prima 1. Ahora, para encontrar la nota musical La, lo que tenemos que hacer es encontrar la quinta de la quinta de la quinta de Do. Por ello realizamos los mismos pasos que usamos anteriormente para poder determinar esta nota musical, y la vamos a encontrar en la octava prima 1. Ahora, para el caso de las notas musicales como Mi, Si y Fa, lo que tenemos que hacer es realizar los mismos pasos anteriores, solo que esta vez vamos a ir aumentando una quinta más en el orden que establecimos. ¿Eso qué quiere decir? Que la nota musical Mi, lo que vamos a hacer es encontrar la quinta, va a ser 4 veces. Para el caso de Si, vamos a calcular la quinta 5 veces. Y para el caso de Fa, va a ser la quinta 6 veces. Con la obtención de las notas musicales, ¿cómo sabremos en qué orden van a ir? Bueno, esto lo vamos a comprobar mediante sus frecuencias. Como mencionamos antes, la relación que existe entre la frecuencia y la longitud de la cuerda va a ser inversa. Por lo tanto, para calcular la frecuencia de Sol, sabemos que Do es nuestra tónica, y la quinta de Do, que está representada como 2/3, va a ser Sol. Por lo tanto, para sacar la frecuencia de Sol, vamos a hacer la inversa de 2/3, o sea, 3/2. Y esto va a ser igual a 1.5 de la frecuencia de Do. Para la frecuencia de Fa, esta se va a obtener a partir de la cuarta de Do, que la cuarta es en sí 3/4. Por lo tanto, para calcular esta frecuencia vamos a utilizar la inversa de 3/4, que va a ser 4/3. Esto va a ser igual a 1.33 de la frecuencia de Do. Para calcular la frecuencia de Re, sabemos que la quinta de la quinta de Do va a ser Re. Por lo tanto, para determinar la frecuencia de Re, lo que vamos a hacer es multiplicar la inversa de 2/3, que va a ser 3/2, 2 veces. Y como ahora Re se encuentra en la octava prima 1, vamos a multiplicar el resultado que nos dio por 1/2, dándonos así un resultado de 1.12 de la frecuencia de Do. Ahora, para calcular la frecuencia de La, lo que tenemos que entender es que la quinta de la quinta de la quinta de Do va a ser igual a La. Por lo tanto, para calcular la frecuencia de La, lo que tenemos que hacer es multiplicar 3/2 3 veces. Y como esta se encuentra en la octava prima 1, lo que tenemos que hacer es el resultado multiplicarlo por 1/2, dándonos así un resultado de 1.68 de la frecuencia de Do. Para calcular la frecuencia de Mi, sabemos que la quinta de la quinta de la quinta de la quinta de Do va a ser igual a Mi. Por lo tanto, para calcular su frecuencia tenemos que multiplicar 4 veces los 3/2. Y como esta se va a encontrar en la octava prima 2, lo que tenemos que hacer es multiplicar 2 veces 1/2, dándonos como resultado una frecuencia de 1.26 con respecto a Do. Y por último, para calcular la frecuencia de Si, sabemos que la quinta de 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 Do va a ser igual a Si. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 5 veces los 3/2, y como esta se encuentra en la octava prima 2, tenemos que multiplicar 2 veces el 1/2, dando como resultado un valor de 1.89 de la frecuencia de Do. La música moderna comenzó a estar llena de imperfecciones, intervalos que no podían conseguirse solo con la entonación pitagórica, por lo que desde 1939 hasta el día de hoy se entona a 440 Hz de frecuencia. Aquí entra la importancia de la simetría musical, que está sumamente ligada con la geometría. En las piezas musicales, a partir del uso de simetrías, varían los objetos musicales, las notas, los acordes, las melodías, las escalas y las duraciones. El intervalo musical es una proporción de frecuencias en la escala cromática, que divide a la octava, que tiene una proporción de 2:1 en 12 partes. La escala cromática es muy importante, ya que en ese entonces dio la formación del piano, y todas aquellas escalas que tengan simetría son las escalas válidas. La escala natural o diatónica está formada solo por 7 notas, y un piano corresponde solo a sus teclas blancas. Lo importante es que al considerar todas las simetrías de la forma f de x y y, donde f está asociada a una matriz de rotación, obtenemos un grupo de transformaciones euclidianas de plano. Y dentro de la escala cromática se puede observar un arco de triada,
En esta imagen podemos observar el acorde Do mayor. Los demás acordes mayores y menores pueden ser obtenidos por transposición, es decir, aplicando una simetría. Lo importante con las simetrías es que aquí fue cuando se propuso la ecuación que representa la relación de frecuencia por intervalo musical, y es la que podemos ver en la imagen. 440 Hz por la raíz asociada de 2 para una frecuencia mayor. Las simetrías son una herramienta imprescindible en la teoría matemática de la música y constituyen una simplificación de las simetrías al momento de escribir una partitura. El pentagrama y la relación con el plano cartesiano. El pentagrama es el lugar del espacio donde se escriben las notas musicales y los signos que sirven para interpretar la música. Este está compuesto por 5 líneas y 4 espacios formados entre las líneas, donde las notas son escritas o bien a mitad de una línea o también en un espacio situándose la nota entre las 2 líneas que comprenden este espacio. Existe la similitud del pentagrama con el eje de coordenadas, pues se podría decir que es como si el pentagrama se situase en el primer cuadrante de un eje de coordenadas, donde el eje X corresponde al tiempo y el eje Y corresponde al tono o altura de las notas. Por ende, cada nota se sitúa verticalmente en una posición que le da la cualidad del tono, y además tienen que ser leídas o interpretadas desplazándose por el eje X de izquierda a derecha. Ahora bien, cuando se tiene la necesidad de escribir las notas fuera del pentagrama, necesitamos disponer de las líneas adicionales. ¿Y qué son las líneas adicionales? Las líneas adicionales o líneas auxiliares son signos que se usan para representar las alturas correspondientes a notas que, por ser muy agudas o muy graves, no caben dentro de las 5 líneas y 4 espacios del pentagrama regular y por tanto deben representarse por encima o por debajo del mismo. Se puede concluir diciendo que el pentagrama es importante ya que dentro de él se utilizan las figuras musicales que definen la altura del sonido y el ritmo de la música. El número áureo o razón dorada en la música fue descubierto en la antigüedad. No se puede encontrar solamente en las figuras geométricas o en la naturaleza, sino también en la música. El número áureo es la relación o proporción que guardan entre sí 2 segmentos de rectas. Una recta de proporción L se va a subdividir en 2 porciones desiguales, A y B, siendo A menor que B. Para calcular la proporción áurea debemos dividir A sobre B y esto nos debe dar igual a B sobre L. Nos da el resultado de 1.61, también conocido como Φ. Para calcular la proporción áurea musical debemos calcular el inverso de Φ, dándonos como resultado 0.61. Con el conocimiento previo vamos a analizar la sonata número 1 en Do mayor de Mozart. Esta sonata se subdivide en 3 grandes movimientos, pero solamente son importantes los primeros 2, así que son esos los que vamos a analizar. En el primer movimiento contamos con 100 compases, que se van a subdividir en 38 compases, que son la introducción, y los 62 compases, que son el clímax del cuerpo. Si realizamos la proporción áurea de este segmento, nos damos cuenta que 38 dividido para 62 va a ser igual o aproximado de 62 dividido para 100. Por eso podemos decir que este movimiento, al darnos el número áureo, es matemáticamente perfecto. El segundo movimiento consta de un total de 74 compases. Estos van a estar subdivididos en 28 compases, que son el cambio de octava, y 46 compases, que son el desarrollo de este cambio. Si realizamos la proporción áurea, nos damos cuenta que al dividir 28 sobre 46 nos da un resultado aproximado que dividir 46 sobre 74. Al ser el resultado 0.61, nos damos cuenta que es la proporción áurea musical, por lo que podemos decir que el segundo movimiento es musicalmente y matemáticamente perfecto. Vamos a tratar el tema de figuras musicales, su relación con las matemáticas y cómo este hecho favoreció al crecimiento del ser humano. Las principales figuras que se utilizan en la notación musical son redonda con 4 tiempos, blanca que divide el tiempo del anterior, figura por la mitad, es decir, si la redonda vale 4 tiempos, blanca vale 2 tiempos, negra vale 1 tiempo, que a su vez se divide en más figuras musicales como la corchea, semicorchea, fusa, semifusa, siguiendo el mismo patrón. Una figura musical en el pentagrama indica el tiempo de ejecución de una nota musical. Pero como este concepto de tiempo y de duración está relacionado con el crecimiento del ser humano, Para encontrar la respuesta a esta pregunta, se revisará un poco de la historia de la notación musical, iniciando por la notación coral, donde se utilizaban comillas sobre cada sílaba a ser entonada, indicando la duración, pasando también por la notación cuadrada, hasta llegar a 1455, donde gracias a la invención de la imprenta y a la estandarización de las figuras musicales a las que conocemos a la actualidad, se logra un cambio radical para la divulgación de partituras. Por ende, se puede concluir que la matemática en la notación musical ayuda a la interpretación y estandarización de las partituras para la ejecución de obras musicales, además de formar un papel importante en la divulgación de la música a través de la historia.